Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Vecino Pregunta correspondiente a este frío jueves de mayo de este año 2015. Estamos con muchísimo gusto recibiendo al profesor Gustavo Naya y a Leonel Malecría, doctor Leonel Malecría en biología, que nos van a hablar un poco sobre la charla que se desarrolló sobre el elemento estable en la Quinta de Capurro y por supuesto de todo lo que tiene que ver con este ilustre santalucense que bueno, ha sido tema siempre frecuente con Gustavo principalmente y con Leonel, que es realmente un discípulo de Gustavo. Buenas noches Leonel, buenas noches Gustavo. ¿Cómo Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Juan Carlos. Bueno, para bautizar. Perdón. Bueno, ¿cómo estuvo la charla? ¿Cómo estuvo la cosa de la Quinta de Capurro? La verdad que muy lindo, fue una linda jornada, muchos amigos y gente interesada en el tema de las vocaciones, creo, en primera instancia, y en la figura de Clemente Estable, ¿no? Estuvo muy bonito. Sí, además por suerte nos acompañó el tiempo, esto fue una tardecita espectacular en la Quinta Capurro, y eso nos ayudó en gran medida a... No fue casualidad que estuviéramos ahí, ¿no? Sino que con Lionel vimos que el mejor lugar, el lugar más simbólico para dar esta charla sobre el primer libro que edita Clemente Estable, que es El Reino de las Vocaciones, nos parecía que ese era un lugar ideal, puesto de que el padre de Clemente Estable, don Giuseppe Stabile, había trabajado con la familia Capurro, y prácticamente sabemos hoy que los árboles centenarios que existen en la Quinta Capurro fueron plantados por don Giuseppe, y seguramente, como decimos siempre hablando con él, Clemente Estable andaba así en sus primeras vueltas, y en eso que él reconoce y la familia reconoce, me refiero a Clemente Estable, no reconoce que tenía mucho que ver su vocación por las ciencias naturales, debido a que esos primeros años él los vive en lo que sería el ambiente rural, ¿no? de acá de Santa Lucía, de la segunda sección de Santa Lucía, y bueno, y vinculado directamente a todo lo que era la construcción de la Quinta Capurro, ¿no? Que en su momento era un lugar sumamente visitado y concurrido por la intelectualidad uruguaya y en fin, lo que en aquel momento se consideraba un lugar, un lugar muy particular, muy especial, ¿no? ¿De qué habla ese libro? Se cae Maduro que habla de la vocación, ¿no? Pero digo, a grandes rasgos de qué habla y cómo intenta el profesor Clemente Estable, bueno, expresar lo que él siente sobre lo que es la vocación. Mira, Juan Carlos, la verdad que el libro es un libro publicado en 1921, y es interesante reparar de que, bueno, esta charla viene a colación de una fecha importante, que es el natalicio de Clemente Estable, que fue el pasado sábado, 1894. En 1894, el 23 de mayo. Y ese día, nacionalmente, se festeja el Día del Investigador, en honor a Clemente Estable, y la semana anterior, siempre a ese día, se organiza lo que se conoce la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Entonces, ese libro fue, por lo menos
la conclusión que llegamos nosotros con Gustavo, quizás su primer trabajo como una tesis, podríamos llamarlo, acerca de la vocación, y no solo hablando de los conceptos psicológicos o sociales de la vocación, sino biológicos. Verdaderamente el trabajo que hizo Stable en ese documento es realmente impresionante, acerca de la bibliografía que él utilizó, la cantidad de lecturas sobre la biología y el conocimiento en el momento que fue escrito ese libro. Eso, como te decía, en 1921, Stable tenía apenas unos 20 y pocos años, a 2 o 3 años antes de egresar, ¿no? De Sí, maestro, ¿verdad? sí. O sea que un gran autodidacta. Y el libro son unas 150, 160 páginas que son verdaderamente exquisitas, desde su lenguaje, desde los temas que toca, con la profundidad que los toca. Y lo que nosotros intentamos hacer humildemente fue aproximarnos a una parte del reino de las vocaciones, que fue el contexto más biológico, o sea, lo que uno puede entender de la vocación como algo heredable, o como algo que uno transmite a su generación posterior, o que viene de la generación anterior a nosotros, ¿verdad? Este libro de Estable, ¿lo puede leer una persona que está en cuarto liceo, en quinto, en sexto? ¿Qué tipo de persona lo puede leer? Recordemos que tenía 20 y pocos años, quiere decir que 21 años, decía Sí. Leonel. ¿Es accesible en su lenguaje, en su léxico, Bueno, vamos a ser francos. o no? O sea, No era un tiempo fácil, ¿no? ahí está. La escritura estable, en algunas charlas anteriores ya lo hemos planteado, de que la forma de escribir estable es mucho más que rica, ¿no? Es decir, plantea un lenguaje tan amplio, incluso hasta en las estructuras gramaticales, que, que realmente llama poderosamente la atención. Y más, como dice Leonel, con la juventud que él lo Claro. escribe, ¿no? Eso incluso ha sido analizado la otra vez. eh, Ustedes dos nos acompañaron en Ética, Estética y Sabiduría de Clemente Estable, que la señora del nieto de Clemente Estable, de Paco Estable, que es maestra, y que justamente nos decía de la complejidad en cuanto a utilización del lenguaje. Pero hay una cuestión básica. Cualquiera de nosotros que nos acerquemos a un libro, ¿verdad? Cualquiera sea él, el esfuerzo de interpretación, el esfuerzo de la lectura, el esfuerzo de la comprensión es la misma. Lo que puede cambiar en algunos aspectos es, bueno, que la forma, ¿verdad?, sea un poco más compleja que en otros aspectos. Pero cualquiera que de repente no está, es un lego en ciencia y que tome un libro de divulgación científica, algo le va a costar. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a entender. O no sé, o que yo agarre un libro de economía. Seguramente me va a costar, pero si yo me lo pongo a leer y hago el esfuerzo necesario para tratar de comprender, estoy seguro que lo voy a hacer, más allá de que algunos detalles me puedan pasar. Pero creo que eso pasa con Clemente Estable. Después incluso, que eso yo se lo preguntaría a Leonel, después incluso de que haces el ejercicio de la lectura varias veces, como que comenzás a desarrollar un reflejo condicionado que te va facilitando la comprensión de su forma de escribir. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, completamente. De hecho, Stable hablaba de que cuando uno lee o estudia y demás, siempre se necesita un piso. Seguro. Y ese piso te da el paso a nuevos saltos de calidad o complejidad o lo que fuere. Pero verdaderamente es un libro que uno lo lee de Ahora, manera muy uno se disfrutable. pone a pensar en el vecino o la vecina, ¿no? O en uno mismo, que dice, ¿cómo un hombre con la edad que tenía puede hablar de un tema tan amplio, ¿no? Y que seguramente con el correr de los años uno se va dando cuenta de qué cosas pueden influir en la vocación de una persona. Qué capacidad. Podemos estar hablando de una persona que... un petit genio, un genio, ¿no? Sí, Una sí. persona que realmente
ha sido un niño prácticamente prodigio, ¿no? Prodigio, ¿no? Completamente. Sí, sí, completamente, Juan Carlos. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Verdaderamente, bueno, una de las cosas, el otro día hicimos una somera reseña de lo que fue su vida, ¿no? Y en esos 70 y que 76 años de vida o algo así, 80 y 80 82. años de vida que tuvo estable, marcamos los hitos más importantes de su vida y verdaderamente es increíble. Es una vida que demuestra lo que es vivir con vocación la vida, básicamente, ¿no? Porque todo lo hizo a fondo, todo llegó y profundizó y excavó a las profundidades para llegar a un resultado, a una conclusión, a un juicio, ¿no? Y, es algo así. Yo no sé, yo creo que ahí también lo discutimos algunas veces con Gustavo. Yo creo que ahí evidentemente en ese momento existían mucho menos distracciones, Claro, ¿no? sí. Ni elementos que distraccionen. Y la manera de una persona curiosa o una persona con ganas de profundizar en diferentes cosas acerca de la vida o de lo que simboliza en el sentido más amplio, lo hace a través de la lectura, ¿no? Y Que entre comillas quizás era un entretenimiento también, aunque no lo era, completamente. ¿no? Capaz que Yo no. creo que sí. Sí, sí, Yo creo que recién lo decía Leonel, o sea, es disfrutable, absolutamente disfrutable. Es decir, leer un libro, que de repente comienza siendo complejo, no más, pero donde uno va encontrando una cantidad de caminos, de, de respuestas, si se quiere, de grandes preguntas, y uno lo va haciendo con gran disfrute, ¿no? Porque, por ejemplo, Clemente Estable en el Reino de las Vocaciones recurre a metáforas, citas, es impresionante, ¿no? Eso comentábamos con y Leonel, muchas citas en la lengua en la original. propia lengua. O sea que Estable no solo leía español. Es evidente que leía francés, que Sí, leía sí, ciertas cosas en alemán, que leía inglés, italiano. italiano. Realmente es impresionante, Una capacidad asombrosa. asombrosa. Y no es que lo citara en la lengua original por el hecho de no poder traducirlo, sino por no corromperlo. O sea, citaba la lengua por no corromper o no ponerle, No cambiar. exacto, no ponerle una impronta personal a la traducción, ¿no? Yo recuerdo que a nosotros nos enseñaban en literatura, ¿te acordás? El significado y el significante. O sea que en una frase hecha en un idioma tiene una determinada entonación que genera determinadas imágenes. Y cierto, cuando uno traduce, ¿verdad? Pierde alguna. Pierde esa entonación o esa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él utiliza, que siempre lo hablábamos con Leonel, el concepto de voz, con una entonación o con un concepto que ya viene, ¿verdad? Desde el punto de vista semiótico, cargado, que significa joroba. Y la joroba sería la representación física, a través de la voz, de lo que llevamos, es decir, de la vocación que llevamos, y que de alguna manera tenemos que descubrir. Para aquellos que no leyeron el libro como yo, ¿a qué conclusiones llega Estable por respecto a este tema? Bueno, sí, son muy diversas, pero una de las más impactantes es el factor biológico. Él de alguna manera lo denota, él senta las bases de este libro en cinco o seis ejes fundamentales, como son lo biológico, lo psicológico, lo sociológico, no recuerdo alguna de las otras, Ético éticos y lógicos. y lógicos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista biológico, él llega a la conclusión de que hay dos grupos de vocaciones. Una vocación que es una vocación suprema, una vocación innata o que viene Viene con él, genuina, viene que con viene con uno. uno, y vocaciones que son Adquiridas. adquiridas o que básicamente uno las tiene pero no se consolidan finalmente sin un trabajo. Y él encuentra elementos desde la historia, como grandes pensadores o grandes músicos o lo que fuera, que venían evidentemente con esa carga biológica y hasta describe cosas. En ese momento, una de las cosas que discutíamos el otro día, por ejemplo, es
no existía el concepto de herencia tal cual lo conocemos hoy. Por ejemplo, no existía el ADN, no existía el concepto del gen. Sabíamos que había cosas heredables o elementos heredables que no sabíamos bien qué eran, porque existían lo que se conocen como las leyes de Mendel, que fue un investigador que identificó que había ciertos patrones que se heredaban de una generación a la otra y que eran transmisibles. Pero, perdón, eso fue establecido en 1850. Exacto. Y que no se revieron hasta 1900. Es decir, que Clemente Estable estaba escribiendo El reino de las vocaciones sobre estos aspectos que decía Leonel, cuando recién se habían redescubierto, porque nadie le había dado bolilla a Mendel, en realidad había quedado cajoneado absolutamente. Cuando se redescubren las leyes de Mendel, ¿verdad? Que era un párroco, ¿no? Que era un seguro, y, y en ese sentido, entonces, quizás podría tener alguna pauta sobre eso, ¿verdad? Estable. Pero, indudablemente, la explosión en las leyes de Mendel y 1950 con el ADN es que ahí sí se consolida todo, digamos, la carga neurobiológica de los aspectos que tienen que ver con la vocación. Y comprobadas. Claro. Exacto. De hecho, ahí, por ejemplo, se cita, por ejemplo, los primeros trabajos de Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel ya en ese momento, donde se denotaba que existía una carga fundamental para el buen ejercicio de algunas disciplinas de un contexto neurobiológico, o sea, de conexiones nerviosas a nivel cerebral y demás para llevar adelante una función, la que fuere. Y entonces hay una anécdota que es muy ejemplificante que dice que habían identificado, y es una cita que hace Estable, habían identificado que las personas que tenían un ángulo particular en el tímpano eran más aptos para la música que el resto de los comunes. Mayor oído. Exacto. Una capacidad musical. Criollo. Exacto, una mejor capacidad musical, ya fuera creativa o que las cosas que uno escucha habitualmente a ellos les sonaban como música o como con una actitud musical. Y entonces cito un ejemplo que es muy clásico, que es Mozart, por ejemplo, que con 5 años ya tocaba el piano como un virtuoso y que a los 9, 10 años componía obras que son magníficas. Y bueno, eso es evidentemente que el niño lo traía. Claro. No hay como Y que esquivarlo, ¿no? comúnmente cuando están a esa edad le decimos genio, ¿no? Claro. O niño prodigio, como habitualmente se le dice, ¿no? Pero también Que ya cita, viene la vocación ya viene con ese niño. claro, pero también Ya vino con cita Mozart. hay que la crea. Y también demuestra de que existe en la vocación diferentes etapas. Y que, por ejemplo, un Santiago Ramón y Cajal descubre su afinidad y su vocación por la ciencia ya siendo un joven bastante grande, con unos 20 y pico de años, cuando empieza a decidirse después de verse no completo, no completamente realizado por el arte, era pintor, quería dedicarse al arte, a la ciencia y la medicina, ¿no? Entonces, una cosa que Gustavo insiste mucho y que es importante en el concepto que establece es que evidentemente hay cosas que vienen de manera genuina, pero uno tiene que cavar, tiene que hacer un pozo en lo que uno verdaderamente quiere ser y buscar y verdaderamente ir al fondo de si es completamente genuino o no la vocación, ¿no? Y eso es trabajo, ¿no? Trabajar en ello. Y bueno, ahí creo que tiene una gran importancia todo lo que es ambiental. O sea, tenemos la carga genética y después tenemos lo ambiental. Lo ambiental obviamente es todo nuestro entorno, ¿verdad? Es decir, nuestra familia, la escuela, el liceo, la educación que recibimos, ¿verdad? La cultura que propone la sociedad. Y entonces, también el factor que hablamos, que para mí es muy importante, que es el azar, también influye. Porque el otro día hablábamos con Rayo, cuando lo llamamos para ver si podía venir, y entonces eh, comentábamos, ¿no? Nosotros veíamos la línea que había hecho Leonel, la línea de tiempo, y claro, la expresión absoluta de una vocación increíble, ¿no? Llevada a sus extremos, ¿no? Una persona que publica más de 200, tiene más de 200 publicaciones,
en ese momento, en ese ¿no? momento, ¿no? Más todo lo que es Clemente Estable, creador incluso de un plan para primaria, creador del instituto de investigaciones, creador de una escuela, como dice Leonel. Leonel después va a contar el tema del microscopio electrónico, en fin, los aportes en filosofía, junto a, se consideraba un discípulo de Bas Ferreira, ¿no? Y hoy me llevé una grata sorpresa, pero después te lo cuento todo. Pero lo que te quiero decir, que hablábamos con Rayo y entonces, para no irme de la línea, era viendo aquella línea de tiempo y el extraordinario desarrollo de aquella vocación con todos estos logros, ¿no? Y me decía Rayo, pero fíjate, dice que dónde nace Clemente. Y claro, si los padres no se hubieran ido a Montevideo, a la Unión, probablemente Clemente Estable nunca se hubiera encontrado con el mundo de la educación, de la cultura, de la ciencia, porque obviamente el ambiente no se lo hubiera proporcionado y quizás esa vocación no hubiera sido suplantada por otra. Claro, explotada de manera como explotó, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene vocaciones. Exacto. Podemos tener una Exacto. o varias. Seguro. ¿no? Completamente. Claro, Está sí. en la forma que exploremos Exacto. el desarrollo de la misma. ¿no? La exploración, como decía Como Leonel, decía él, el cavar, profundizar, ¿verdad? Profundizar, insistir en determinadas cosas, buscar. En el libro, por ejemplo, citaba, ahora que decís, de tener más de una vocación. Él decía, entonces, el ejemplo de Ramón y Cajal quiere decir de que Ramón y Cajal era un buen científico, con una vocación científica, con una frustrada carrera de artista, de pintor, o era un excelente pintor con una carrera frustrada como pintor y un desarrollo como científico, o básicamente la vocación tiene puntos comunes que hacen a la creación o al arte o a lo que fuere, ¿no? Eso. Y de hecho una de las cosas que en la jornada del otro día nosotros pusimos el nombre del reino de las vocaciones después de todas las ómicas. Y eso trataba de ejemplificar el hecho de que ya casi 100 años después de escrito ese trabajo, hoy existe toda una parafernalia tecnológica para estudiar los genes, las proteínas, los metabolitos que se sintetizan en un individuo, en cualquiera de nosotros, en el tiempo o en un punto o lo que fuera, o comparar nuestros genomas en poco menos que un rato, y saber qué está haciendo todo tu metabolismo y mi metabolismo en base a, yo que sé, un estímulo o lo que fuera. Entonces, reviviendo bibliografía y cosas muy recientes, uno identifica que hay una base genética, que hay genes que explican, ¿no?, que verdaderamente uno tenga aptitudes, por ejemplo, para la música, y que esas aptitudes para la música no son solo genes para la música, sino que son comunes a otras cuestiones artísticas o creativas, ¿verdad? Podemos profundizar un poquitito más en ese tema y en unos cuantos años podemos decir, bueno, nació un bebé y este bebé tiene determinadas cosas que le pueden ser proclives que mañana sea un músico o un pintor. Sí, absolutamente probable. Es probable eso. Es probable pero peligroso. Es peligroso, ¿no? ¿No? Es como la película Gattaca, que es una película ya que tiene algunos años, pero que existían los hijos de Dios o los hijos creados de in vitro y básicamente estaban programados. Entonces se le eliminaban todas las patologías, todas las enfermedades, todos los problemas psicológicos y demás, y eran básicamente casi máquinas. De hecho, la psicología de alguna forma ha incursionado con esos test psicológicos que hacen, incursionan a veces en lo que puede ser una vocación o si está capacitado una persona para determinada tarea, que en definitiva una tarea es una vocación. Totalmente. Sí, aptitudes emotivas. Totalmente. Sí, sí. No te olvides además que... Sin querer mezclar las cosas, ¿no? No, pero sí, está bien, es porque correcto. tenemos que tener en cuenta que uno de los principios éticos de Stable es justamente, él la llama la ética del trabajo. O sea, como decíamos recién, él pudo haber sido un tipo súper capacitado para lo que hacía, eso no cabe duda, ¿no? Y expresó eso. Pero Clemente trabajaba hasta los domingos en el laboratorio. Claro, era Es decir,
Una capacidad de trabajo. De trabajo, claro. Es decir, la ética estable es una ética teórica en el enunciado, pero es una ética práctica. Es decir, él constantemente está en los hechos estableciendo lo que él establece en su discurso. Por ejemplo, es fácil acercarse a cualquier ex discípulo de Clemente Estable. Y todos te dicen exactamente lo mismo. Es decir, todos son profundamente admiradores de Clemente Estable en todos sus aspectos. En lo que recibían desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, en cuanto a su educador. Pero además, el ejemplo, ¿verdad?, del individuo absolutamente rectilíneo en su forma de proceder, ¿no? Entonces, a ver, hoy hay una pobreza globalizada. Eso es otro tema que hemos discutido mucho con Francisco Estable, con Paco, el hijo. Paco dice que en realidad el hambre en el mundo es un problema de la biología. Y yo creo que después de mucho tiempo llegué a entender que Paco tiene razón. Aparte de los problemas económicos y las desigualdades económicas y todo lo demás. Pero pienso que la ciencia debería encontrar una forma de abatir, y particularmente la biología, estos problemas del mundo. Y entonces a lo que me refería era lo siguiente. Si nosotros consideramos que el problema del hambre, por ejemplo, como uno de los grandes problemas, ¿verdad?, en el mundo, y consideramos la vergüenza de la FIFA ahora, ¿no?, en el mundo estable, ¿no?, esos aspectos son casi inconcebibles. Si nosotros vivimos en un mundo donde evidentemente determinados principios esenciales, ¿verdad?, de la honestidad, de la dedicación al trabajo, de la llamada a veces socarronamente meritocracia, pero que en definitiva el ser humano reciba, de acuerdo a su esfuerzo y a su trabajo, una vida digna, en el sentido kantiano, ¿no? El hecho, entonces, golpea más fuerte todavía, porque en este momento el mundo tiene una estructura anómica, es decir, no tiene valores, ¿verdad? Bueno, está bien, pero nunca consultamos cuáles son nuestras fuentes profundas. El Uruguay se ha enfrentado y tenemos enfrente problemas con la educación, los resultados educativos, con los resultados educativos. Se discute mucho, ¿verdad? Y está bien, ¿sí? Bueno sería que no tuviéramos problemas con la educación, decimos, ¿está? Porque entonces realmente no estaríamos viendo que la educación es todo un tema crítico en cualquier país, es todo un tema que debe ser revisto constantemente. Pero entonces, a lo que me refiero es, nosotros tenemos elementos en nuestro acervo cultural, ¿verdad?, en el Uruguay, ¿dónde consultar? Si el Uruguay en este momento pretende una reforma profunda de la educación y demás, bueno, no tenemos a dónde consultar, sí tenemos. Pero sin embargo, nosotros vemos que generalmente no se cita, ¿verdad?, Clemente Estable. Yo sé que hay algunos aspectos que, bueno, que pueden ser considerados y discutibles, bueno, bárbaro, pero vamos a discutirlo en todo caso, ¿verdad? Pero no que pase estos aspectos. Que pasó con la reforma de Rama, que vinieron y nos dijeron, bueno, hay que enseñar a aprender a los estudiantes, que los estudiantes aprendan a aprender, ¿ah?, como una de las máximas que nos venían de afuera. Cuando en 1930 ya Clemente Estable lo había dicho, tenemos que hacer planes de estudio para los niños y todo más, en los cuales ellos aprendan a aprender. El plan estable estaba basado básicamente en eso. Entonces digo, me parece que hay una cantidad de cosas que tendríamos que rever, y creo que un poco eso le queda a las generaciones como la generación de Leonel, que inquieta, y bueno, y entonces, por suerte, yo puedo, fíjate que yo tengo
¿cómo que se dice? El sueño del pibe, porque estoy con 2 ex discípulos y los 2 desarrollaron sus vocaciones. Entonces digo, qué mayor satisfacción para uno verse superado, ¿viste? Porque cuando yo veo que Leonel se va para Estados Unidos ahora dentro de 2 meses y va a estar de repente 2 o 3 años y tengo otros ex discípulos también en el mundo y todo más, y uno se siente que está superado, porque obviamente lo pasaron a uno. La vara ya se fue para arriba. Entonces, digo, eso también hay que ponerlo en cuenta. Porque generalmente cuando Pero está bien lo que hace Gustavo. Es decir, relacionar todo lo que este hombre hizo con lo que está pasando hoy en día. Si no, lo que hizo estable, queda en el libro y queda nada más en el bronce y queda nada más que eso. Estos tipos han tenido la virtud de mostrarnos al mundo en el plano que él vivió. Y bueno, una de las formas de tenerlo presente, hablar de estas cosas y relacionarlas con todo lo que pasa ahora. Si no, no sirve para nada lo que hizo estable. Completamente. Él lo decía al final del libro, y el otro día lo discutíamos. Ah, sí, claro. El trabajo puede ser poco, dado las limitaciones del que lo escribe, dice él. Sí. ¿No? O sea, no se haga grandes esperanzas acerca de lo que va a encontrar en el libro, dado las limitaciones de quien lo escribe. Pero si hay un halago que me pueden hacer, o que le pueden hacer a este libro, es discutirlo. Quien me discute me mejora y de alguna manera eso es lo que yo quiero, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos está faltando hoy en día, ¿no? Sí, claro. En todos los planos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero lo que dice Leonel es pintado. O sea, hay momentos que uno, la capacidad de reflexión te lleva a decir, bueno, hay referentes, tenemos donde... Y esa es una filosofía. Claro. De vida. De vida, claro. Es lo que dice Leonel al final, claro. lo que dice estable, ¿no? Discutan. Claro, discutan. Eso es una filosofía. Seguro. O sea, yo no soy omnipotente. Yo genero conocimiento, lo transmito, pero no es estático. No es estático. Ni dogmático. Ni dogmático. Si no somos religiosos. ¿Verdad? La forma de avanzar es que me discutan. A este señorito ten cuidado donde va, ¿no? Porque vos sí. hablaste de la FIFA, hoy nos vamos a relacionar mucho con eso, ¿no? ¿Hacemos la pausa? Sí, como Estamos con el doctor en biología Leonel Malacría y estamos con el profesor y doctor Gustavo Naya, aquí en la noche del vecino pregunta. Ya volvemos nosotros. La quinta Los Naranjos, allá en la calle Ancha. Seguimos sumando y abriendo ventanas al mundo. Ahora el Pack Internacional te ofrece 50 señales digitales adicionales, exclusivas del Deco HD, con calidad superior, sin abono mensual extra, al mismo precio y disfrutas el doble de señales en tu pantalla. Aprovecha la promo del Deco HD con 25% de descuento o 12 cuotas sin recargo. Cablevisión Santa Lucía, todo lo que querés ver. Lo bueno de la vida es que desde el primer día puedes elegir lo mejor para ti y para tus seres queridos. Eligiendo alimentar a tu hijo exclusivamente a pecho durante los primeros 6 meses de vida, estarás eligiendo lo mejor para su salud. Durante el embarazo, realízate todos los controles indicados por tu equipo médico en tiempo y forma. Elige lo mejor para tu salud y la de tus hijos. Elige cuidarte con nosotros. Come Café Mi Canelones. El mejor lugar para cuidar tu salud. Están los clásicos, pero también estamos nosotros. Pizzería y chivetería Di Marco. Parrilla, pizzas, chivitos, milanesas napolitana, hamburguesas. Todo esto y mucho más, como pastas, ensaladas, picadas. Nos encontramos en Brasil 45 o en nuestro delivery al 4334-9670. Agua que vienes y vas, río, espuma, lluvia, niebla. Klein Moda. Vestite como vos querés, solo las mejores marcas. Gola, Only, Rusty, Mormai. Todas las tarjetas.
financiación a tu medida y el mejor crédito comprobado. A pasitos de la plaza principal, Klein Moda. Vestite como vos querés. Lo bueno de la vida es que desde el primer día puedes elegir lo mejor para ti y para tus seres queridos. Eligiendo alimentar a tu hijo exclusivamente a pecho durante los primeros 6 meses de vida, estarás eligiendo lo mejor para su salud. Durante el embarazo, realízate todos los controles indicados por tu equipo médico en tiempo y forma. Elige lo mejor para tu salud y la de tus hijos. Elige cuidarte con nosotros. Come Café Mi Canelones. El mejor lugar para cuidar tu salud. Óptica Santa Lucía, ahora en Rivera. Escucha estos precios increíbles. Multifocales con armazón desde 3.490 pesos. Infinite graduados, 1.890 pesos. Armazón receta con cristal orgánico de stock, 1.290 pesos. Reparaciones, ajustes, soldaduras en el momento. Óptica Santa Lucía, Rivera y República Argentina. En Espacio Moda, toda la línea de ropa y accesorios deportivos, Puma, Adidas, Reebok, Topper, Umbro. Además, gran colección de ropa sport y vestir para dama y caballero con las marcas de tendencias en la actualidad. Vid, Daniel Cassin, Legacy, Edwin, Piece of Cake y toda la línea de Urban House, camperas y bijoutería. Espacio Moda, Rivera 387, teléfono 4334-7514. Óptica Santa Lucía, ahora en Rivera. Escucha estos precios increíbles. Multifocales con armazón desde 3.490 pesos. Infinite graduados, 1.890 pesos. Armazón receta con cristal orgánico de stock, 1.290 pesos. Reparaciones, ajustes, soldaduras en el momento. Óptica Santa Lucía, Rivera y República Argentina. Hace 10 años comenzamos a recorrer la ciudad, las rutas del país y el Mercosur. Hoy, nuestro mayor compromiso es brindar a nuestros pasajeros el mejor servicio, contando con unidades nuevas y radiocontroladas para ser efectivos en el tiempo de respuesta. Y además, la calidad humana de nuestro personal hacen que juntos formemos una gran familia. Por eso, sigamos transitando el futuro juntos. Taxis Leo, servicio, responsabilidad, calidad y rapidez. Lo bueno de la vida es que desde el primer día puedes elegir lo mejor para ti y para tus seres queridos. Eligiendo alimentar a tu hijo exclusivamente a pecho durante los primeros 6 meses de vida, estarás eligiendo lo mejor para su salud. Durante el embarazo, realízate todos los controles indicados por tu equipo médico en tiempo y forma. Elige lo mejor para tu salud y la de tus hijos. Elige cuidarte con nosotros. Come Café Mi Canelones. El mejor lugar para cuidar tu salud. Todos los días a las 8 de la mañana por Cristal del Uruguay 1470M desde la Ciudad del Río. 21 años con la grifa en el orillo, certificado de originalidad, independiente, plural, voz y opinión del pueblo santalucense y sureño desde la Ciudad del Río. Sí, sí, Óptica Lens, siempre mirando tu futuro. Te mostramos tu cara y tus ojos con la última tecnología digital para que elijas lo mejor. Tecnología digital, precisión, calidad, moda, respaldo, asesoramiento y rapidez. Experiencia, garantía y servicio para el cuidado de sus ojos. Representante Audical, aparatos para sordos. Sí, en Óptica Lens, el mayor respaldo técnico y los mejores precios de plaza. Óptica Lens, miradas con estilo. Bienvenido, te esperamos con gusto en Barraca Rinaldi. En Rinaldi todo es calidad. En Barraca Rinaldi trabajamos bien.
702. Envíos a domicilio 46241. Aceptamos todas las tarjetas y créditos. Te esperamos en Barraca Rinaldi. Porque en Santa Lucía lo mejor pasa por Rinaldi. Están los clásicos, pero también estamos nosotros. Pizzería y chivetería Di Marco. Parrilla, pizzas, chivitos, milanesas napolitana, hamburguesas, todo esto y mucho más, como pastas, ensaladas, picadas. Nos encontramos en Brasil 45 o en nuestro delivery al 4334-9670. Allá en la calle ancha me trae los recuerdos en esta evocación. Impecable Enzo de León en la sala de audio allí de Canal 11, en Canal 1. Vamos con algunos, hasta lindo quedamos. Saludos para de María Castro, de David Rodríguez, de Marcelo Rey y también de ¿quién más? Para ustedes aquí en Canal 11, y también un gran saludo a un gran maestro y un mejor ejemplo de vida como lo he gustado. Un saludo a Mauricio Pérez Dárdano. Mauricio Pérez. También un saludo a Daniela Valdés y Gabriela Rosa para ustedes en esta noche del Vecino Pregunta. Y yo estaba mirándolos a ellos y escuchándolos atentamente, y Enzo estaba emitiendo las imágenes de lo que fue la jornada en la quinta de Capurro allí, y aparecía un microscopio por allí. Y si no recuerdo mal, yo alguna cosita hemos hablado con Gustavo de Clemente Estable, y uno lo que conoce lo conoce por él. Yo tengo que ser sincero y decirlo, que uno va conociendo determinados temas por determinados referentes que siempre hablan del tema, o siempre hablan y dar el lugar que se merece en nuestra sociedad a diferentes personalidades. En el caso de Clemente Estable, no tengo ninguna duda que si alguien en Santa Lucía ha trabajado por Clemente Estable y lo ha reivindicado y lo ha mostrado al mundo nuestro, ha sido él, no tengo ninguna duda. Y bueno, y recuerdo que creo que con el primer sueldo se compró un microscopio, fue así, Leonel, ¿no? Algo por el estilo, sí, tal cual. Clemente Estable, siendo maestro en el Instituto Nacional de Varones, ¿verdad? Adquiere el primer microscopio, un Bunchilom, que es una marca muy conocida de microscopios, que todavía existe y que tiene mucha historia. Exactamente. Compra ese microscopio en 15 pesos, compra ese microscopio que valía... No, él ganaba 15 pesos por mes, la anécdota es así, él ganaba 15 pesos por mes y lo amortiza en cuotas de 10 pesos por mes. Entonces, básicamente, el resto 5 era con lo que él le tocaba vivir. Y bueno, él lo considera como que eso fue la fundación del Instituto de Biología que después logra armar, porque es el primer instrumento con el cual él podía hacer exploraciones biológicas a nivel celular y al mismo tiempo educación, porque él lo usaba con los estudiantes para poder enseñar, ¿verdad? Para poder transmitir o para poder enseñar con el ejemplo, como él decía, básicamente para enseñar ciencia hay que hacer ciencia. Entonces, para enseñar biología hay que hacer biología. Entonces había que mostrar una célula en un microscopio y evidentemente con una talla moral y ética increíble, ¿no? Pero no es la única anécdota acerca de Estable que en toda su carrera tiene ese tipo de cosas. Pero mucho tiempo después, cuando ya él era una persona consagrada, había vuelto de su estancia en su pasantía por Madrid con Ramón y Cajal, él vuelve y lo nombran profesor de la Facultad de Medicina. Trabajaba en ese momento con varios de los padres de lo que hoy conocemos como el Instituto como el Hospital de Clínicas,
y por ese cargo él recibe un sueldo que él no usufructúa y que lo dona completamente, y se conocían en ese momento como las becas Clemente Estable. O sea, él becaba a estudiantes que tenían afición o tenían vocación por la ciencia. Y las becas Clemente Estable hoy en día son, por ejemplo, las becas que permiten a estudiantes, como yo en su momento, poder hacer una carrera de ciencias. Te becan para hacer una maestría o un doctorado. Así que sí, es larga y tendida la historia de... Y eso es la ética que decimos, la ética práctica de Clemente Estable. Por eso lo que cuenta Leonel muestra, ¿verdad?, claramente la posición de Estable frente a sí mismo y frente a los demás, a sus discípulos, ¿no? Y vemos las diferencias de procedimiento que existe entre la ética Estable y lo que estábamos hablando, los ejemplos que dábamos hoy. Y se lo envían esos ejemplos, ¿no? Ah, no. Capaz que esos tipos que no le pegaron nunca una pelota, claro, son los que están haciendo esta barrabasada que sí, están sí. asistiendo el mundo, que no sabe el mundo. Fantásticamente inmoral todo, claro. ¿No? Sí, porque es como una fantasía inmoral, ¿no? Porque uno lo podía saber, pero digo, frente a que uno trata de estudiar, ver, todos copiamos algo, ¿no? De todos. Y bueno, intentamos de alguna manera esos ejemplos de poderlos incorporar a nuestra vida, ¿verdad? Y ver esto que pasa en el mundo actualmente, realmente llama la atención de que, bueno, uno dice, bueno, por lo menos tenemos fuentes de donde nutrir esas ideas, ¿no? ¿Y qué otras cosas deja Clemente Estable, más allá de la investigación, más allá de la ciencia, más allá de filosóficamente hablando? ¿Qué deja? Bueno, eso es algo que yo creo que no se le ha reconocido lo suficientemente. Evidentemente, creo a Clemente Estable. Él publica, como dice Gustavo, unos 200 trabajos de investigación científica que, para poner en consideración, vale la pena mencionar de que yo creo que hoy en día en Uruguay no sé si llegamos a uno o a unos pocos, que me sobra una mano para decir investigadores que tengan todavía la posibilidad de llegar a publicar ese número de publicaciones, para ponerlo en dimensión, con toda la capacidad tecnológica que tenemos hoy en día, por ejemplo, de secuenciar un genoma entero en un rato, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, nosotros empezamos con esto de hacer una revisión de los trabajos de investigación científica con Gustavo y tratar de divulgarlos, acercarlos a la población de una manera de hacer divulgación científica, ¿verdad? Y una de las sorpresas que encontramos es que cada uno de los trabajos que Estable hacía verdaderamente eran muy complejos y que tenían un mensaje muy profundo, muy fuerte. Pero, por ejemplo, cuando describieron algunos de los compuestos que eran antibióticos de una araña, a ellos les llevó más de un año poder identificar esos compuestos, porque no existía tecnología que permitiera ver qué eran esos compuestos y había que hacer reacciones químicas para identificar qué podía ser. Hoy eso podría llevar 5 minutos, ¿no? Entonces verdaderamente eso es lo que hace más importante. Pero volviendo a la pregunta que vos me hacías, Juan Carlos, acerca de lo filosófico, evidentemente Clemente Estable dejó una línea filosófica, como decía Gustavo, asociado a su pensamiento, más el pensamiento común de otra gente de la época, como es el caso muy claro de Bá Ferreira, del cual eran muy amigos, y Estable se consideraba de alguna manera un discípulo, ¿verdad?, de Bá Ferreira. Deja un pensamiento, un pensamiento sobre la ética, sobre la moral, sobre lo psicológico y demás, que es muy importante, y que creo, enmascarado por la potencia de lo que dejó como científico Estable, que básicamente es el padre de la ciencia uruguaya, ha quedado en segundo plano. Quizás se haya quedado en segundo plano, y que ojalá se pudiera discutir más, ¿no? Sí, sin duda. Otra cosa que dejó Clemente Estable, y esto en términos un poco risueño porque nos lo contaron el otro día, el colega
de Leonel. Clemente estaba en el medio del instituto, plantó un árbol, que es un canelón, que es representativo de su origen. ¿Ah? El otro día nos enteramos que ese árbol, incluso nos contaron, que es cierto, yo lo vi una vez pero no había fijado en eso. Una vez tuvo un accidente por una tormenta y se quebró parte de él, y cuando hizo el contacto con la tierra hizo una reproducción asexual, una reproducción vegetativa, y de esa misma rama que había caído creció de vuelta. O sea que de ese árbol, hasta por accidente, habían nacido 2 árboles más, ¿no? Y lo cortaron. No existe ya en el instituto. Entonces dejó muchas cosas, y también muchas cosas como que para nosotros en el Uruguay, no sé, hemos visto, Leonel me ha contado que hay museos sobre que prácticamente toda la documentación, lo que ha habido, no solo de Clemente Estable, sino de otros científicos uruguayos, han desaparecido. Entonces llama muchísimo la atención la falta de memoria que tenemos sobre el significado de la ciencia en el Uruguay. Obviamente esto incluso se ve hasta en los libros de historia. En los libros de historia del Uruguay, los enfoques, que no se ofendan los profesores de historia ni los historiadores, pero los enfoques casi todos son de naturaleza político-económica, ¿verdad? Los enfoques históricos, en términos generales. Ahora, que ubiquen, en que se contextualice en el Uruguay moderno la ciencia y los significados de varios científicos uruguayos, no existe, ¿no? Entonces, y bueno, por suerte nos dejan, en este caso, algunos testimonios. El caso del Reino de las Vocaciones es un testimonio realmente importantísimo, ¿no? Y en el caso de Leo, por ejemplo, ¿qué pregunta te voy a hacer, no? Vos estás más influido por lo que ha sido Gustavo Anaya para vos en cuanto a lo que el significado que él le da a Clemente Estable y que a través de él le damos nosotros, o porque te incentivaron en la facultad o de ciencias a sentirte parte de la obra de Clemente Estable. Bueno, te respondo. ¿O sos o no sos parte de la obra de Clemente Estable? Te respondo simplemente y fácilmente. No, básicamente mi acercamiento a Clemente Estable y a la figura de Clemente Estable fue, sin lugar a dudas, por Gustavo. De hecho, yo tengo muchos amigos en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, de los cuales he colaborado científicamente y demás, pero con quien he tenido quizás acercamientos son con algún veterano, con el que he tenido en algunos casos el gusto de poder trabajar, y que me cuentan alguna anécdota y demás, sobre todo cuando uno dice que viene de Santa Lucía. Claro. ¿No? Entonces, bueno, Santa Lucía, evidentemente, Clemente Estable. Pero no es común, verdaderamente no es común. Y eso, como vos decías hoy, Juan Carlos, claramente es un reconocimiento a Gustavo en el hecho que en el tiempo ha perdurado la capacidad de difundir esta figura. Es verdad que luego y en el tiempo yo me he interesado por su obra y he empezado a leer no solamente lo científico, sino un poco más lo filosófico, porque verdaderamente me he sentido deslumbrado, o sea, por el trabajo de Estable. Y incursionás en esos temas, recién veíamos el microscopio ahí, incursionás en aquellas cosas que investigó Estable, ¿pudiste hacer algo, sí, algo de eso prácticamente para llegar a conclusiones que a veces te llevan a otros pensamientos? Puede pasar, sí, eso también, ¿no? Mira, nosotros con Gustavo desde octubre del año pasado, que empezamos más o menos, empezamos a escribir una columna aquí en el Diario del Pueblo, y la idea de ese trabajo era hacer básicamente algo que entendemos no ha sido demasiado realizado en los homenajes que se le han hecho a Clemente Estable. FUCLES, que es la Fundación Clemente Estable, que es la familia Clemente Estable ha llevado adelante desde hace algún tiempo, ha editado algunos libros sobre cuestiones filosóficas, cuestiones de divulgación de los aportes a la ciencia que él ha hecho y demás, pero no existe un trabajo demasiado exhaustivo acerca de tomar un trabajo
que Stable escribió, que uno lo puede leer, comprender básicamente el estado de conocimiento que había en ese momento, o sea, leyendo la bibliografía que hace a ese trabajo, o sea, lo que Stable citó, ¿no?, como trabajo anterior a él, y luego de eso leer lo que citan del trabajo de Stable, ¿no? Quién ha citado el trabajo de Stable y qué ha detonado el trabajo de Stable. Entonces Stable hace una lista que es muy interesante, que es cuáles son los puntos que le dan valor a una comunicación científica o a un trabajo científico, o llámese cualquier hecho cultural que hace una persona. Y él dice que básicamente hay varios puntos, no los recuerdo todos, pero básicamente es lo que hace para sí mismo, o sea, lo que demuestra, lo que hace para un tercero, lo que desarrolla o que genera en otro que no está haciendo exactamente lo mismo, lo que desarrolla técnicamente, las herramientas que desarrolla para hacer crecer el pensamiento o el conocimiento en su alrededor, lo que genera hacia terceros que hacen a la investigación, o sea, lo que forma, lo que educa, lo que genera. Y por último, y no menos importante, es lo que verdaderamente fecunda en su disciplina. Y si uno relee los trabajos de Stable, lo que ve es que la mayoría de los trabajos, lamentablemente, no hemos leído un grupo acotado hasta ahora, pero nos es bastante difícil conseguir bibliografía porque no existe mucha bibliografía digital, entonces la mayoría de la bibliografía hay que buscarla en papel, y es difícil buscarla en papel porque tampoco existen listas de las revistas de donde están y tampoco es tan fácil de acceso. Eso es una crítica. Pero lo interesante es que cuando uno lee los trabajos estables son verdaderamente fecundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los primeros trabajos que leímos, un trabajo estable con un colaborador que su hijo y su nieto hoy siguen trabajando en el Instituto de Investigaciones Clemente Stable, José Sotelo, demostraron una estructura en el núcleo que es responsable de una parte importante del metabolismo del núcleo, ¿no?, que hace a la transcripción de ciertos genes especiales que son importantes para la vida celular. Esa estructura, que se llama el nucleolema, está descrita por primera vez por Clemente Stable y Sotelo, y es reconocida hoy en día como un documento muy importante. Y por ejemplo hay citas del año pasado de ese trabajo, dándole el crédito a Stable de ese descubrimiento, con tecnología 50 años anterior. Stable, por ejemplo, compra a raíz de su prestigio y del apoyo del Estado, con financiación también de la Fundación Rockefeller, el primer microscopio electrónico que se compra en toda Sudamérica. Y ese microscopio es un microscopio que en ese momento dejaba dar un paso fundamental para empezar a comprender aspectos de tipo casi molecular, o sea, de poder ver los elementos que hacen que funcione una célula, o las estructuras que hacen que funcione una célula. Y eso pone al Instituto de Investigaciones Biológicas en un lugar muy privilegiado y hace que, por ejemplo, venga al instituto personalidades como Edgardo Robertis, Epstein o otra cantidad de gente que son personalidades muy reconocidas en el mundo, y que vinieran a trabajar acá. Diego, te lo pregunto por ignorancia, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vos estudiabas un tema del profesor Clemente Stable, que estamos hablando de él dejó una cronología de lo que iba haciendo, es decir, el investigador deja una cronología de los pasos que va siguiendo y cómo comprueba, cómo llega a comprobar que puede servir para determinada cosa. ¿Cómo se maneja ese tema? Para que vos hoy o mañana venga otro y profundice esa investigación, y a raíz de la profundización de esa investigación, de ese cavar que vos decís, bueno, se pueden ir descubriendo otras cosas que bueno... o revisando. ¿Verdad? Sí, o revisando cosas ¿Cómo anteriores. ¿Cómo se maneja ese tema? Hay dos caminos. Uno es más interno y es del laboratorio. Cada investigador tiene un libro de investigación en el cual uno documenta los experimentos que hace, si son correctos o fallidos, va asociado a una hipótesis o una metodología de trabajo que hace, y eso es en Uruguay no es algo muy estricto, pero hay en otras partes del mundo donde ese libro
Es un libro numerado, es un cuaderno numerado, que habitualmente el jefe tiene que firmar y que le permite, en caso de documentar algo que es verdaderamente importante, testificar la experimentación que documenta ese hallazgo. Y el otro camino es el camino público. Y el camino público de la documentación histórica de lo que uno hace es lo que publica. Básicamente cuando uno hace un trabajo de investigación, en el cual se marca siempre una hipótesis, que es una pregunta que permite llevar adelante el trabajo y hacer un diseño experimental para cumplir o falsear esa hipótesis. Uno escribe un trabajo científico, hoy en día se escribe en inglés, y se envía a revistas en el mundo que son especializadas en diferentes temas, y a partir del juicio de evaluadores expertos en cada tema, se publica o no, ¿no? Y si no se publica, puede que tenga que ser revisado o complementado con más experimentos, o eventualmente puede que el trabajo no merezca ser publicado, porque tiene tantas fallas que no es publicado. Y eso uno lo puede buscar, existen buscadores donde uno busca por tema o busca por autor o lo que sea, y puede encontrar documentación desde muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? Y eso es lo que hace que uno pueda trabajar y continuar trabajando sobre diferentes temas o disciplinas, ¿no? Gustavo siempre dice y lo seguí diciendo, ¿no, Gustavo? Sí. Que el Uruguay invierte poco en investigación, ¿no? Sí, claro. No lo que tendría que invertir. Ni hablar. Aunque invirtiéramos lo que países del área desarrollada, yo no me acuerdo cuánto es la inversión del Producto Bruto, pero creo que ahora punto 3. Es punto 3. Punto 3. Puntos, o sea, 0.3. Y la promesa de los 3 presidenciables, bueno, los 4 presidenciables de pasados era llevarlo a 1% en este periodo. Y en Europa creo que son 3 o 4%. 3 o 4%, sí. Igual tenemos una limitante en eso, que es, nosotros no solo importa, es una opinión, ¿no?, personal, no solo importa cuánto invirtamos en ciencia, sino cuánto queramos generar verdaderamente con la ciencia y para qué hacemos ciencia. La pregunta inmediata que surge cuando uno dice que es científico es: ¿y vos qué haces? ¿Y eso para qué sirve? ¿No? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que hoy te citaba de la araña y estos antibióticos para bacterias que tiene la araña de manera nativa. Cuando Stable estudió eso, fue un elemento que en el Senado, en el Parlamento de ese momento, para votar las leyes para el Instituto de Investigaciones, era como: ¿para qué le vamos a dar dinero para que estudie el veneno de una araña? Pero en esa investigación existía, por ejemplo, la posibilidad de generar nuevos antibióticos. Eso era ciencia básica. Entonces la ciencia básica no tiene un principio fundamental y inmediato, como lo que uno concibe como aplicado. Pero a lo que yo quería llegar, que era otra cosa, es: no solo importa cuánto invierta en la tecnología o en las capacidades que uno pueda comprar. Eso es básicamente ciencia barata en algún punto. Es comprar más tecnología por tener mejor tecnología. Lo importante es tener capital humano. Y nosotros hoy en día tenemos un número de investigadores por 1000 que es bajísimo. O sea, no llegamos ni a placé con cualquiera de las potencias mundiales, seguro, pero tampoco con los regionales. O sea, hoy en Uruguay existen catalogados como investigadores unos pocos, unos 1000 y pico, no llegamos a 2000, y eso es un número verdaderamente bajo, ¿no? Está bien, somos un país chico, pero porcentualmente todavía estamos muy bajos. Per cápita. Entonces, tenemos que claramente fortalecer en formar más recursos, en generar más número de becas y en generar, como salió el otro día una nota en El Observador, más cantidad de egresados, pero darle la oportunidad de que puedan desarrollarse, ¿no? Entonces es muy interesante esta anécdota. Perdón que me extienda con esto, pero en la anécdota contaban que había una investigadora, una joven licenciada en bioquímica que había empezado su maestría, y como no tenía financiación se tuvo que poner a hacer otra cosa, y como tenía facilidad para el arte y para la costura, se dedicó a diseñar vestidos y a hacer ropa, y en la ropa lo que hacía era hacerle diseños o dibujos como si fueran neuronas. Y fue un boom, explotó, y ahora estaba exportando eso. Y dejó la investigación. Evidentemente.
Pero hay un caso que lo había citado Leonel el otro día y que deja clara la idea para Clemente Estable sobre lo que es un investigador. Entonces él dice que nosotros todos, la sociedad toda, ¿verdad?, ve el árbol por sus frutos, te llama la atención, goza de eso, ¿verdad?, por su sombra, por la capacidad que tiene un árbol. Estaba escuchando una psiquiatra anoche, que hay muchos niños que tienen un síndrome de déficit de naturaleza, de lo natural, ¿no? Y dice, nos admiramos y apreciamos eso, pero ninguno de nosotros en ese momento nos da por mirar las raíces, porque obviamente no las vemos. No miramos la araña. Seguro, exacto. Entonces están metidas dentro de la tierra, no se ven, pero ese fruto que aparece y que apreciamos, la sombra de la cual gozamos, la salud de la cual gozamos por estar en contacto con la naturaleza, tiene el sustento. Ese sustento son las raíces. Y las raíces es donde se genera el conocimiento, es el investigador, es donde se genera el conocimiento básico. Es lo menos conocido, lo menos visto. Claro, y capaz que ahí es donde hay que invertir más. Y es ahí donde ¿no? hay que invertir más. Ahí es donde hay que... Porque después está la otra, la aplicada, como dice Leonel, y como tú te has cansado de decir, bueno, claro, que ella, por lo general, capaz que había importado de otro lado. ¿no? Sí, exacto. Y el conocimiento nuestro, genuino, claro, ahí está. Es el que vale más, ¿no? Es el que vale. Es el que vale y es el que económicamente el país le sirve. Le puede servir. Le puede servir mucho más, ¿no? Completamente, sí, sí. Y bueno, todos sabemos que justamente el defensor de la ciencia básica fue Clemente Estable. Es decir, ninguna ciencia aplicada tiene valor si no está... Él decía que no pueden existir sin el sustento de la ciencia básica. ¿No? Es una discusión eterna esa, y todavía se sigue dando. Se sigue dando, de hecho, hasta en los planes que hoy en día se manejan para invertir en investigación. ¿Qué es lo que se decide como prioritario investigar o no? ¿Y qué vale la pena? ¿Qué investiga, Coco? Bueno, se investiga en muchas áreas. Mayoritariamente está muy clara la investigación en temas, y ahí está muy clara la línea de investigación en temas de energía, en temas agroindustriales, por llamarlo de alguna manera. Está muy clara la investigación en todo lo que es relacionado a software o desarrollos tecnológicos o informáticos. Pero el déficit más grande, evidentemente, a mi juicio, es el interés por la investigación en biomedicina, por ejemplo. No existe un fondo o alguien que tome como foco la investigación en biomedicina, más allá de que sí existe investigación en biomedicina. La Facultad de Medicina, el Hospital de Clínica, gran parte del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Pasteur, son centros de investigación, pero la financiación hacia eso es financiación por la Universidad de la República o por la ANI, que es la otra agencia de Agencia de Investigación e Innovación, y que tiene fondos para investigación básica que son extremadamente finitos y que no permiten hacer grandes saltos. Entonces, creo que el déficit más grande es la investigación en salud, evidentemente. Y que, bueno, ¿quién podría financiar eso? Y bueno, es discutible. En la opinión de la gente podría ser diversa. Evidentemente, ¿quién le interese más que la salud de un país que al Estado? Creo que nadie. A nadie le debería interesar más que al Estado la salud de su país. Y entonces, quizás ahí habría que ver cuál de los entes del Estado son los más cercanos para invertir en eso. Pero bueno, o sea, en realidad lo que quiero decir, y para ser concreto, es: existe financiación, ¿no?, en el área de medicina, pero no existen fondos específicos,
¿no? Como por ejemplo ANCAP financia todo lo que está relacionado con industrias tecnológicas para la energía y para la industrial y demás. El INEA o el Ministerio de Ganadería financia todo lo relacionado al agro y tienen líneas de financiación. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública no tiene una línea de financiación para salud. O sea, la línea de financiación para salud la tiene la Universidad de la República con su presupuesto, ¿tá? Y una parte de la ANI con proyectos de investigación que están relacionados al área de biología, por ejemplo. Un saludo para vos, dice, un beso a mi padrino Coco, que estoy muy orgullosa de él, dice, en terminación 189. Gustavo, para ir redondeando, y para la invitación lógica permanente hacia ustedes, y además yo le decía a Enzo ahora, si la gente pusiera un poquitito de atención en estas cosas, que a veces no es un político el que está invitado, no es un futbolista, son cosas que nos va la vida, ¿no? Como este tema de la investigación y rescatar estos fenómenos que vivieron acá, ¿no? Que Estable murió en 1976, ¿no? Sí. Es casi que contemporáneo, es contemporáneo, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, completamente. Y yo a veces preguntamos acá quién conoce a Estable, y bueno, no se conoce porque nadie habla de él, o se habla muy poco de él. Sí, como que digamos la curva fue como una declinación, ¿verdad? Los factores, bueno, podríamos discutirlos. Yo lo he tratado más que nada de hablar, creo que algún día Leonel va a tener la posibilidad de hacerlo, con los familiares de él, para tratar de buscar una aproximación más cercana a las causas de por qué no es frecuentemente citado o lo suficientemente citado, digamos, en los distintos aspectos o conocido. Pero, por ejemplo, lo que decía Leonel recién, cuesta tremendamente encontrar trabajos de Clemente Estable, los trabajos originales, ¿no?, de Clemente Estable. Entonces uno podría decir, bueno, pero ya a esta altura tendría que haber una biblioteca o un museo o algo que tuviera por lo menos los trabajos originales, por lo menos. O sea, yo me imaginaba que en el Clemente Estable iba a estar la lista de los 200 trabajos. Y en realidad están, pero hay que ir a buscarlos adentro de una biblioteca que no está ordenada, evidentemente. Y que, por ejemplo, hoy en día no tiene un bibliotecario. Entonces hay que contar con la buena disposición de algún colega o amigo y bueno, hay que ir a revolver. Y no existe una manera de decir, está en la revista, yo qué sé, en la revista La Célula, en la página 243 del número 55. No sabemos dónde está. Hay que ir a ojear hasta que aparezca. Entonces, verdaderamente es complicado. Entonces, te das cuenta que si en el lugar de él, ¿no?, el sitio en el mundo de Clemente Estable, que era su laboratorio, sus trabajos no están adecuadamente preservados la familia ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? En esas ediciones que ha sacado ha hecho una compilación de muchos artículos. Le Gustavo, la mayor personalidad en la temática que ha dado el Uruguay todavía. Yo creo que sí. Tenemos hoy en día algunos investigadores muy destacados. Mañana, por ejemplo, van a homenajear a un investigador de la Facultad de Medicina, el profesor Rafael Radi, que acaba de ser nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias Americana. Y es la primera vez que un uruguayo llega a un galardón de eso, lo cual es un laurel muy importante. El profesor Radi es uno de los investigadores en biomedicina más destacados que ha tenido el Uruguay, sin lugar a dudas, reconocido a nivel mundial. Pero lo que ha simbolizado Estable en la fecundación de todas las disciplinas de la ciencia, eso es muy magistral. Es lo que decía Gustavo el otro día de mañana. Yo le preguntaba eso a Gustavo. Si lo tuviera que definir como investigador, como maestro, como filósofo, como biólogo, como un todo eso. Es que lo hizo todo, lo hizo todo. Yo me desayuné completamente. Yo le contaba a Gustavo que en los últimos años de su vida
trabajó en algunos temas en los que yo estoy trabajando ahora, ¿no? Que es el efecto de los anestésicos, ¿no? Y yo no podía creer, no lo podía creer. Yo lo concebía como, desde mi ignorancia, completa ignorancia, antes de empezar a estudiar profundamente sobre su obra, que era una persona muy vinculada a lo neuronal, a lo cerebral y demás. Pero él lo hizo todo, trabajó desde la anestesia, la farmacología, medicina intensiva, cardiología, ginecología, colaboró con todas las disciplinas de la ciencia. Los médicos más, con Alberto Bá Ferreira, el hijo de Carlos Bá Ferreira, con Rodríguez Barrio en la parte de oftalmología. Completamente. Médicos de altísimo reconocimiento, ¿no? Y eso es extraordinario, es decir, prácticamente abarca casi todos los ángulos de la investigación de medicina y de biología. Y una cosa también, o sea, nosotros tenemos que ver a Estable, como coincido con Leonel, con un individuo que va creando escuelas, creó generaciones. Yo no sé si se acuerdan que mostraba las maestras que habían sido alumnas de Clemente Estable, las maestras que habían trabajado en biología y que hacían coloraciones y tinciones histológicas que fueron de las mejores coloraciones y tinciones en cuanto a calidad. Es decir, las maestras eran capaces, alumnas de Clemente Estable, de trabajar en un laboratorio y trabajar en histología, realizar cortes, coloraciones, ¿verdad?, de tejidos, y eran verdaderos docentes en ese aspecto. Entonces, uno realmente queda admirado y fascinado con esa capacidad de transmitir que tenía Clemente Estable, ¿no? Y me parece que incluso en esos aspectos que tienen que ver con la, como decíamos, con la educación y tratar de transmitir a las nuevas generaciones inquietudes y demás, y que decíamos el otro día en la charla que el instinto tiene un elemento esencial y básico, que él lo reconoce y lo reconoce Rodó también, leíamos, el instinto como un elemento básico en la vocación, que tiene un elemento motivacional, fundamentalmente. Es decir, el instinto no se desarrolla si no hay el factor del estímulo, ¿verdad? Y que tiene que ver con lo emotivo. Es decir, la motivación tiene que ver con el estímulo volitivo más el aspecto emotivo, emocional. Y creo que también Estable ahí es un individuo que comprendió en los mecanismos de transmisión que el estímulo, la motivación, ¿verdad?, son tan importantes como la transmisión del conocimiento mismo. Mirá, Gustavo, mirá, Leo, hay que reconocer que el apoyo a la ciencia es insuficiente, que esperemos que se pueda avanzar más y se ve el valor real que tiene la investigación. Uruguay tiene muchos genios que siguen el ejemplo de Estable, hay que apoyarlos. Un abrazo grande a Coco y Gustavo, dice Matías Frutural. Un abrazo grande. Cultivémonos santalucense y no dejemos morir nuestros valores. Hermoso ejemplo del maestro y su alumno, fascinado por su labor. Felicitaciones, dicen, por el programa. Este mensaje de terminación de celular 806. Interesantísimo programa del saber y de nuestro patrimonio cultural. Dicen por acá otro mensaje para, agradecer a todos aquellos que lógicamente no es un tema comercial ¿no? Pero es un tema que es más importante que lo comercial. En este tipo de cosas creo que no vale la vida. Gustavo, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna cosita más? No, gracias a ti y pedir públicamente las disculpas del caso, porque nosotros habíamos quedado comprometidos contigo el jueves pasado, previo a lo que iba a ser la charla que iba a dar Leonel, y bueno, se nos traspapelaron los tiempos y bueno, te fallamos. Y creo
que es lo correcto pedir las disculpas del caso. Y usted es un a los amigo, por oyentes. favor, no sea malo. El ser amigo no significa que no aparte, se cumpla con la palabra. No. Y aquí nosotros estamos con la ética establiana. Y no, las disculpas del caso, y te agradecemos que nos hayas invitado para hoy también, y bueno, y nosotros poder compensar esa omisión que tuvimos. Gracias, profe. Leo, felicitaciones y buena suerte. Vamos a desearle buena suerte, Gustavo. Pero por supuesto, ya más que descartado. Pero vamos, mirá, él no necesita suerte. No, porque claro, la suerte ahí está, la ya suerte viene incorporada. Exactamente, lo decía Clemente Estable, ¿verdad? Para la mente preparada, la suerte funciona, lo decía Pasteur también. La suerte funciona. En el caso de él, va a ser un éxito, un exitoso. Sí, no tengo ninguna duda. Sí, sin duda. Gracias, Leo, y bueno, muchas gracias. y suerte ya, una gran puerta que se abre y bueno, hay que aprovecharla, ¿no? Sí, ojalá que sí. Y ojalá que algo en bueno unos años el que esté por acá sentado y allí enfrente diga Leonardo Malaquería, Leonel Malaquería, estuvo y viajó, estuvo 3 años, 4, 5 años, hace cuántos años, y volvió y escribió no sé cuántos libros. Es el deseo más grande que uno puede tener. Es cierto. Que vaya bien, ¿no? Claro, por supuesto, como te decía hoy, uno, viste que, como hablábamos, a los docentes generalmente se nos pasan siempre la factura de lo que en lo que fracasamos, ¿verdad? Y yo no digo que esté mal, está bien, sacamos las cuentas, que fallamos en tales pruebas, que tal otro. Parecería que ahora el ser inteligente es pasar la prueba PISA, no sé, o algo por el estilo. Y yo siempre digo que bueno, no todos tenemos capacidades para las matemáticas, como no todos tampoco tienen capacidades para la biología. ¿no? Hay gente, claro, que tiene extraordinarias capacidades en otras cosas, y eso es lo que defiende Clemente Estable. Clemente Estable dice, bueno, en el caso del full time para el investigador, bueno, también para el artista o el pensador. O sea, que hay talento para todo. Y cuando vamos a evaluar un talento, pero es lo que te decía entonces, si se nos marcan las perdidas, bueno, que también a los docentes algún día se nos marquen las ganadas. ¿Viste? Aunque sea una vez. Pero tendríamos que sacar un poco los números, porque siempre estamos sacando los números que nos van mal. Y está bien que así sea. Y que seamos críticos de eso, como decíamos, que tengamos problemas con la educación y que siempre los tengamos. Porque esa es la forma, como decía Clemente Estable, de que, bueno, si me critican es porque vamos para adelante. Pero también hay que ver las que ganamos, ¿no? Exacto. Yo tengo que darle las gracias a Gustavo por ser siempre una fuente de motivación constante, y agradecerte a vos también, Juan Carlos, por siempre verdaderamente dar el espacio a todo santalucense a contar o a transmitir lo que tiene para decir. Y nosotros nos conocemos hace bastante tiempo, cuando yo estaba en el liceo y teníamos la inquietud de que queríamos hacer una radio en el liceo. Nos dijeron que era imposible, pero si quería podíamos ir a la radio del pueblo, y Juan Carlos nos albergó y nos dio espacio, y veníamos y hablábamos y contábamos cosas de lo que hacíamos en el momento. Imagínate, Ulises de 14, 15 años, como mucho, y veníamos con la Miel de Chaga y algún otro más que se entreveraba, y siempre estaba la puerta abierta, así que sos un gran motor de la comunicación y de la cultura. Sí, de la cultura, claro. Completamente. Suerte allá en Estados Unidos, y bueno, muchas gracias. Que te vaya bien y que vuelva pronto, y que acá viva mejor que allá, si Dios quiere. Seguramente. Que eso sea lo mejor. Lo ideal, ¿no? Gracias, Gustavo. Nos reencontramos el próximo martes, en que el vecino pregunta, en Canal 11, Canal del Río, la pasamos de película, con un poco de tristeza también, porque bueno, se nos va otro investigador más del país, pero seguramente va a volver con las mismas ganas y con mayores bríos y fuerza. Así que hasta el martes, si Dios quiere. Buen viaje. Este vals que te nombra en una evocación, solo son unos versos, un humilde homenaje a tu río, a tu gente,